Hola, bienvenidas y bienvenidos a Responsabilidad Social, Cívica y Ética, un programa donde tratamos de hacernos las preguntas que detonen acciones para construir espacios de convivencia sanos, de respeto y de igualdad. Nuestro día a día se compone de una serie de actividades que nos llevan a interactuar socialmente en la escuela, en actividades vespertinas, en labores en casa y en los juegos con nuestras amistades. En todas ellas tenemos que seguir ciertas normas y reglas que nos ayudan a que la convivencia sea segura, respetuosa y edificante. Podemos estar o no de acuerdo con algunas de estas reglas, pero las acatamos porque nos ayudan a evitar conflictos. Aunque hay ocasiones en que por razones múltiples atestiguamos o somos partícipes del quebrantamiento de una de estas reglas. Y somos conscientes de ello. ¿Qué pasa por nuestra mente cuando algo así sucede? El programa de hoy está dedicado a platicar acerca de los dilemas éticos o morales, pero empecemos por el principio. La ética y la moral son dos conceptos que han caminado de la mano a través de la historia. El filósofo griego Aristóteles, en su libro Ética Nicomáquea o Ética a Nicómaco, establece que el ser humano llega a ser virtuoso por medio del hábito. Esto es, por medio de la repetición de acciones que van fijándose en la persona hasta que llegan a formar parte de sí y a convertirse en una costumbre o un ethos, la palabra griega de la que se deriva ética. Otro personaje del mundo antiguo, aunque ahora de Roma, Cicerón, introdujo la palabra moral, la cual usó para definir al estudio de las costumbres. Así, ambos términos se usaron de manera indistinta por mucho tiempo. En la era moderna, el filósofo inglés Peter Friedrich Strawson escribió un ensayo en el que distinguió la moral de la ética, en donde establece que la moral es la esfera de observancia de reglas que posibilitan la existencia de una sociedad, y que la ética se refiere a la esfera de los ideales en la vida. La filosofía es, ante todo, una forma de cuestionar aquello que por cotidiano a veces pasamos por alto o damos por supuesto, como nuestra libertad, por ejemplo. Tomamos decisiones y elegimos lo que queremos, pero pocas veces nos detenemos a pensar qué es la libertad o si en realidad somos libres. De esta manera no puede restringirse a una sola forma de pensar o a una sola postura sobre la realidad. Todas nuestras acciones cotidianas dependen de nuestra propia libertad. El filósofo francés Jean-Paul Sartre acuñó una frase muy atinada: estamos condenados a la libertad. Esto quiere decir que incluso no decidir es también una decisión. Al no tomar una decisión estamos ejerciendo nuestra libertad. Los seres humanos tomamos decisiones todo el tiempo, y para este filósofo nuestras decisiones no son ajenos a nosotras y nosotros mismos, sino que somos nuestras decisiones. Desde nuestra niñez nos enseñan que somos libres de hacer lo que queremos y lo que nos gusta, pero también durante la infancia aprendemos que esta libertad está acotada a ciertas conductas que debemos adoptar. Nuestras costumbres y nuestra cultura son el trasfondo que nos permite tomar decisiones y también conocer sobre todas aquellas cosas que como parte de la sociedad debemos llevar a cabo, como seguir las reglas de nuestro hogar y de los grupos sociales con los que convivimos, respetar las leyes, comportarnos de acuerdo con los valores de los grupos humanos con los que interactuamos, entre otras cosas. Desde muy pronto en nuestras vidas nos damos cuenta de que puede llegar a existir un choque entre lo que queremos hacer y lo que debemos hacer. La moral, en parte, sirve para limitar nuestra voluntad y alinearla a lo que es correcto según las normas de la sociedad. Sin embargo, esta tensión entre lo que queremos y lo que debemos hacer es algo que, según varios filósofos, muy probablemente en uno u otro contexto nos va a acompañar toda nuestra vida. Al llegar a la adolescencia, nuestra experiencia acerca de nuestros actos se torna más compleja. No solamente somos conscientes de que nuestras acciones afectan a quienes nos rodean, sino que las consecuencias de nuestras decisiones pueden tener un impacto mayor sobre nuestra persona. Tal como lo decía Sartre, entre más responsabilidad vamos adquiriendo, más serio nos vamos tomando las decisiones que tomamos. Y hay ocasiones en que nos encontramos ante dos caminos con consecuencias muy distintas y nos cuesta trabajo tomar una decisión. Justo ahí nos encontramos en un dilema. Y cuando nuestras decisiones pueden tener consecuencias positivas o negativas, tanto para nosotras y nosotros como para otras personas, decimos que nos encontramos bajo un dilema moral. La moral etimológicamente proviene del latín mors, que quiere decir costumbre. Y eso es lo que se ha venido conociendo, se ha venido, o que la tradición lo ha legado, ¿no? Es la costumbre con la cual nos regimos todos los días.
Bueno, si habíamos dicho que la moral son las costumbres con las cuales nos regimos, la ética es algo similar. De hecho, la etimología de moral y de ética vienen de la misma palabra, costumbre, pero una está en latín y otra está en griego. Esto lo hace un poquito confuso, ¿no? Ética viene del griego ethos y mors, y la moral viene de mors moris, que es del latín. Las dos significan lo mismo, pero en el uso del castellano se ha venido a usar moral como esto que hemos dicho, las costumbres con las cuales nos regimos todos los días, y la ética como una ciencia, es decir, el estudio de esas costumbres usando la razón. La libertad se suele definir como el derecho, la capacidad de tomar decisiones por nosotros mismos de forma autónoma y responsable. Esto puede pensarse que la libertad implicaría que nosotros eligiéramos hacer lo que se nos pega la gana, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, la libertad no nada más implica una capacidad de elección. También tenemos que, como lo diría el filósofo Kant, obligarnos a seguir el mandato de la razón. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que nosotros debemos de estar sometidos de alguna manera a ciertas leyes, a ciertas normas que nos permitan llevar a cabo esa libertad. Les pongo un ejemplo. Alguien pensaría que dejar que un niño haga lo que quisiera en su casa sería libertad. Sin embargo, si ese niño no está bien educado, a la larga, ese niño no tendrá las opciones para realizar cosas que sí podría si estuviera educado. Por ejemplo, si tú tienes una educación, podrás conseguir un mejor trabajo, podrás conseguir recursos y con eso mantenerte. De ahí que un elemento de la libertad es seguir ciertas normas. Está atada la voluntad, es decir, esto de querer hacer lo que nosotros queramos, con nosotros seguir el mandato de la razón. Si no somos disciplinados, si hacemos lo que se nos pega la gana desde que somos pequeños, entonces no podremos lograr esos fines, esos bienes que nos gustaría. Por lo tanto, la libertad está atada a la necesidad, es decir, a seguir la razón. La pregunta sobre si se puede ser libre absolutamente sin restricciones es una pregunta muy difícil de responder. Estamos de alguna manera determinados cuando nacemos por toda cantidad y calidad de condiciones. Por ejemplo, ya estamos determinados por vivir en una familia, hablar un idioma, incluso seguir o no una religión, un cierto sector socioeconómico. Entonces, desde que nacemos ya tenemos determinaciones que se eligieron por nosotros y de alguna manera nosotros no podríamos desarrollarnos sin ellas. De tal suerte que es difícil responder a la pregunta de si se puede ser absolutamente libre sin restricciones, ya que estamos condicionados a lo que la sociedad y las circunstancias ya nos determinaron. Lo importante sería saber si con aquello, con lo que nos dio la vida, con las cartas que nos tocó jugar, es que nosotros podemos hacer algo auténtico con eso y no simplemente seguir lo que otros determinaron por nosotros. Bueno, la pregunta de si se puede ser absolutamente libre sin restricciones es bastante compleja. Ha tomado muchos siglos discutir esto y habría que entender por qué. Estamos de alguna manera restringidos por la sociedad. La sociedad de alguna manera nos impone reglas, nos impone normas. Pero por otro lado, esas normas nos permiten hacer muchas cosas que no podríamos hacer de otra manera. Entonces, realmente no hay una respuesta definitiva de si podemos ser absolutamente libres. Nos cuesta trabajo tomar decisiones porque no siempre estamos seguros de cuál es la mejor opción o cuál es el mejor camino. Los dichos y refranes obedecen a la experiencia colectiva y se convierten en cultura popular.
¿Has escuchado el dicho nadie escarmienta en cabeza ajena? Esto quiere decir que nuestras experiencias de vida siempre serán más trascendentales que las que recibimos a través de otras personas. Si algo te pasa a ti, seguramente aprenderás de esa experiencia más que si te la cuenta otra persona. Pero de lo que no hay duda es que de ambas se aprende, una por experiencia propia y la otra por la experiencia del relato o la narración. Esto se explica porque razonar algo es muy distinto a sentirlo. Las emociones son experiencias mucho más profundas que los pensamientos. Por eso, cuando vivimos algo, ya sea a través de la experiencia directa o a través de la narración, sobre todo si es intenso, nunca lo olvidamos. Checa las siguientes situaciones en las que se mete Donovan. Seguramente has pasado por algunas similares. Mi mamá quería un suéter de cumpleaños y vio uno en una tienda que le gustó mucho. Junté mis ahorros y se lo compré. Quedó encantada con el regalo. Un día después me habló la vendedora de la tienda para decirme que por error me dio el precio de otro suéter y que el que le regalé a mi mamá costaba el triple de lo que había pagado por él. Ahora la tienda le está cobrando a ella la diferencia del precio y me pide que regrese el suéter. Me gasté todos mis ahorros y no tengo más dinero. Tampoco quiero quitarle su regalo a mi mamá. ¿Qué hago? A. Le digo a la vendedora que es su problema y que para la próxima se fije bien en los precios. B. Consigo dinero prestado y pago la diferencia en el precio del suéter. C. Agarro el suéter sin que mi mamá se dé cuenta y lo regreso a la tienda. Una de mis mejores amigas se va a mudar a otra ciudad porque a su mamá le ofrecen un puesto por el que ha trabajado muchos años. Tienen 2 perros. Toto, un perro de apenas 1 año que adoptaron después de que lo encontraron perdido en la calle. Y Esponja, una perrita que tiene con ella más de 10 años y está malita de sus ojos. Donde se van a mudar solo les permiten tener una mascota. No sabe qué hacer. A. Que ponga a Esponja a dormir. Que la sacrifique. A fin de cuentas, ya está grande y enferma. B. Que dé a Toto en adopción. Como es apenas un cachorro, se puede adaptar a otra familia. O C. Que su mamá no acepte ese trabajo y se quede donde están. Los dilemas morales nos obligan a tomar decisiones cuyas consecuencias no son del todo deseables, para nosotras y para nosotros. El primer ejemplo, el del suéter, se habría visto distinto si en vez de plantearlo desde mi perspectiva, lo planteo desde la vendedora que tiene que recuperar el suéter o tendrá que pagarlo de su bolsa. O si en el segundo ejemplo hablo de la mamá de mi amiga y como ella sabe que los 2 perros son la única compañía que mi amiga tiene mientras ella trabaja todo el día. Los dilemas morales nos causan un gran conflicto emocional y racional. Por ello, es necesario que evaluemos muy bien los caminos que tenemos antes de tomar una decisión. ¿Cómo sabemos que hemos tomado la decisión correcta? Hablamos de dilema moral cuando existe una contraposición de nuestros valores. No es una simple decisión entre algo bueno y algo malo, entre hacer lo correcto o lo indebido. En un dilema moral no necesariamente existe una solución ideal. Como seres humanos estamos dotados de empatía, o sea, que tenemos la capacidad de ponernos en el lugar de las personas o hasta de los animales que se ven afectados por nuestras decisiones. ¿Crees que es posible evitar este tipo de conflictos? Veamos la segunda parte de la entrevista con nuestro invitado de hoy. Un dilema moral es cuando nos enfrentamos a una situación que no tiene una solución clara, una solución definitiva. Y estamos obligados a escoger entre distintos valores morales. Bueno, desde que usamos la razón, desde que somos muy pequeños, empezamos a tener dilemas morales, ¿no? Ya desde que nos enfrentamos a una sociedad, en nuestras familias, cuando tenemos una convivencia en casa y tenemos que escoger entre, por ejemplo, ser bueno con nuestro hermano, qué sé yo, compartir y comerme yo un caramelo. Ese pues ya es un dilema moral, quizás de poca repercusión, pero que puede influir en la vida de la persona que lo está tomando y que va a empezar a trazar su camino como un ciudadano en la sociedad. Bueno, nos podemos encontrar todo tipo de dilemas morales. Por ejemplo, ahora que sufrimos de una pandemia, pues tenemos que escoger entre quedarnos en casa y algunos salir a trabajar. Ahí tenemos que escoger entre distintos valores, entre distintos bienes, la salud o el dinero en este caso. Bueno, los jóvenes están rodeados de dilemas morales todos los días, ¿no? Tomar decisiones sobre su profesión, cómo lidiar con la familia, sobre la sexualidad, en fin, hay muchos temas que ponen en jaque, por decirlo de alguna manera, a los jóvenes y que tienen que tomar decisiones.
Lo mejor que podemos hacer para enfrentar los dilemas morales es utilizar la razón, es decir, pensar adecuadamente cuáles son las mejores alternativas y tomar una decisión por nosotros mismos, no dejar que otras personas decidan por nosotros. Al final es nuestra vida y nosotros mismos debemos escoger qué es lo que debemos hacer. Bueno, en realidad es muy difícil saber si tomamos una decisión correcta o no. A veces los resultados de la decisión pueden que no sean favorables, pero lo mejor que podemos hacer es tratar de tomar decisiones razonables, como lo hemos dicho, pero también auténticas, es decir, que nosotros estemos conformes con las decisiones que hemos tomado, con las decisiones que sean más congruentes con nuestra propia vida y nuestros propios valores. Es ideal que los jóvenes desarrollen su pensamiento crítico, es decir, su capacidad de pensar por ellos mismos y utilizar la razón. De esta manera estaremos mejor preparados para tomar decisiones que sean más razonables y también más auténticas y más coherentes con nuestra propia forma de ser y nuestro estilo de vida. Esto lo he desarrollado y algunos de estos temas los puedes encontrar en mi canal de YouTube, que te invito a que conozcas. El canal es Estamos Filosofando y lo puedes encontrar en YouTube. Ya hemos visto que afrontar un dilema moral no es algo sencillo, pero que tarde o temprano va a tener que pasar. Por eso es mejor tratar de estar lo más preparados posible. Y este es nuestro top 5 del tema de hoy. 1. Aprende de tus propias experiencias y toma en cuenta las experiencias de los demás. Si bien no es necesario que vivas algo para saber cómo debes reaccionar, a veces una experiencia similar nos sirve para saber cómo reaccionaríamos nosotros mismos. 2. Todas y todos conocemos a alguien que tiene más experiencia o es más prudente que nosotros. A veces debemos tomar una distancia emocional para poder tomar una decisión y consultar con alguien más puede ser de gran ayuda. 3. Explorar los motivos que nos llevan a decidir, los medios que utilizaremos para llegar al fin que buscamos, así como nuestras finalidades mismas y las consecuencias posibles de nuestra decisión. Rara vez un dilema moral es un asunto de blanco y negro. Dedícale todo el tiempo que puedas a pensar la situación. 4. Dedícale tiempo, pero actúa. La mayoría de las veces los dilemas que se nos presentan no esperan todo lo que nosotras y nosotros quisiéramos y no tomar una decisión, paradójicamente, ya es también decidir. Y 5. Aprende a conocerte. Si sabes cómo eres y cómo reaccionas, evita ponerte en situaciones que te lleven a tomar decisiones que no quieras tomar y cuyas consecuencias quisieras evitar. Y recuerda, una buena decisión te debe dejar en paz contigo. La transición de la infancia a la adolescencia implica cambios físicos y mentales que nos ayudan a construir nuestra propia identidad. Y parte de esa construcción es la formación de nuestra propia ética. Nuestros valores definen nuestra forma de actuar ante nuestra familia, nuestras compañeras y compañeros en la escuela y ante la sociedad en general. Pero lo más interesante es que también definen la forma en que actuamos para con nosotras y nosotros mismos. Conforme crezcamos y adquiramos más experiencias de vida, tal vez nuestros valores cambien o se modifiquen, pero debemos fomentar los principios que guían nuestro actuar. Reflexionar y ser conscientes de nuestros valores nos pueden ayudar a la hora de que nos enfrentemos a un dilema moral. Y no quiero irme sin recordarte que puedes escribirnos a las redes de Jóvenes en TV. Ya sabes que no hay nada que nos interese más que conocer tus opiniones sobre los temas que tratamos en este programa. Queremos saber qué piensas y si tienes algún tema en especial que quieras que abordemos. En este programa, todas y todos juntos pensamos en acciones para ejercer mejor nuestros derechos y libertades. ¡Nos vemos! Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa de Fotográfica TV. ¿Te gustaría aprender a analizar una fotografía a partir de los sentimientos que nos despierta? Hagámoslo a través de la colección fotográfica de Fundación Televisa. Mi nombre es Ireri y te acompañaré en este recorrido. El tema de hoy son las emociones. En 1826, Joseph Nicephore-Niepce consiguió tomar la primera fotografía. Desde entonces se ha registrado información sobre las personas, los animales y las situaciones cotidianas o extraordinarias alrededor del mundo. ¿A ti te gustan las selfies? Hoy es muy común que tú mismo te hagas fotografías.
Pero en el siglo pasado era normal acudir a un estudio a hacerse retratos. ¿Qué te parece si vemos algunos ejemplos tomados por Rutilo Patiño entre 1930 y 1955? Este fotógrafo era buscado por las personas para que les realizara retratos en su estudio y en otros lugares de Jaral del Progreso, Guanajuato. En ellos capturó sus rostros y estilos de vida a través de los cuales podemos identificar visualmente sus emociones. En cada retrato hay un acuerdo entre el fotógrafo que desempeña su actividad artística y la persona retratada que posa. Este es un retrato de estudio realizado a un joven vestido con overol. Al ver la imagen, uno se pregunta si es un obrero y si se siente cómodo al estar frente a la cámara. El retrato se puede volver una situación de tensión si la persona fotografiada en realidad no quiere estar ahí. Un ejemplo es esta fotografía de una niña que porta el escudo de una escuela primaria. Cuando se realizan retratos, cada persona decide cómo posar y manejar su presencia. Hay quienes se muestran relajados y sonrientes, pero otros prefieren mostrar su personalidad o estados de ánimo. Aquí, este muchacho tiene una pose retadora. En otras ocasiones, las personas muestran las situaciones por las que atraviesan. En esta imagen, un hombre herido expresa lo incómodo que se siente. En todas estas imágenes, los objetos, ropa, rasgos faciales y corporales nos acercan a las personas, sus circunstancias y sus emociones. A continuación, profundizaremos en la imagen del hombre herido para tratar su posible estado de ánimo, de acuerdo al mal estado de salud que refleja su retrato. Al observar esta imagen, puedes darte cuenta que el hombre no pasa por un buen momento. ¿Qué emoción te sugiere su gesto? ¿Qué te provoca la fotografía? Imagínate a ti mismo en esta situación. Haz un ejercicio y trata de simularlo. ¿En qué pensaste cuando lo hiciste? ¿Cómo te sentiste? ¿Puedes pensar en una situación que te haya impulsado a hacer ese gesto? ¿Sabías que Rutilo Patiño, que vivió de 1890 a 1969, fue el primero en abrir un pequeño estudio fotográfico en su natal Jaral del Progreso, Guanajuato, donde se dedicó a plasmar la vida de esta comunidad? Realizaba retratos construidos tanto de busto para trámites personales como de cuerpo completo. Usaba accesorios, fondos y vestimentas de la ocasión, así como la identidad de las personas que fotografiaba. Ahora es momento de que imagines cómo actuarías si estuvieras frente al hombre lesionado de la imagen. Si intentaras decirle algo, ¿qué sería? ¿Cómo crees que te contestaría? ¿Y qué nueva respuesta le darías? ¿Crees que este ejercicio te ayuda a pensar cómo manejar una situación de incomodidad física por lesiones de otra persona? ¿Cómo se te ocurre que puede ser este manejo? ¿Qué piensas del valor de ayudar a otro que expresa su incapacidad de manejar una situación en la que está vulnerable? Te invito a imitar el gesto de este personaje de la fotografía, recordar las situaciones en que lo has hecho y la emoción que tenías. Escribe tus ideas y compártelas en tus redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook. No olvides usar los hashtags FotográficaMX y Mi Entorno en una Foto. Sin duda, las fotografías nos ofrecen una imagen de las personas, pero también nos hablan de sus emociones. Llegamos al final. Gracias por acompañarme. No te pierdas la próxima emisión porque haremos un recorrido a través de la lente de los fotógrafos. Te espero.